Deseando que el amor, el gozo y la paz de nuestro Dios estén en su corazón, les saluda con mucho afecto Araceli de Álvarez. Tiempo con Dios, el mejor tiempo del día, como he aprendido a valorarlo en la presencia del Señor. Qué bueno que está nuevamente aquí sintonizando este programa, que con mucho gusto, con mucho agrado, todos los que colaboramos en CGN TV lo hacemos para que su corazón sea grandemente edificado. Vamos ahora al libro del Éxodo, continuamos nuestra jornada de ese caminar junto con el pueblo de Dios en Éxodo, y el capítulo 25, versículos del 1 al 22, y vamos a ver algo muy hermoso relacionado con la morada de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a la lectura, regresamos en un momento. Éxodo 25, 1 al 22. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, le decía que esta es una jornada. Fíjese que algo muy interesante de tener estas meditaciones es que no solamente es el conocimiento histórico de los hechos, ¿verdad? Cómo el pueblo del Señor fue en ese caminar, sino ponernos sus sandalias, que por cierto nunca se acabaron en esos 40 años, ¿verdad? Nos ponemos su túnica, que por cierto nunca se envejeció. ¡Ay, qué Dios tan hermoso!, ¿verdad? Como no había tiendas, hermano, no podían, iban heredando, conforme iban creciendo, iban heredando la ropa y no se hizo vieja. Y las sandalias no se acaban, es impresionante eso, ¿verdad? Y nos ponemos esas sandalias y nos ponemos ese vestuario y vamos junto con ellos. Yo le digo un consejo: no se adelante. A veces nosotros conocemos el desenlace de los relatos y en un momento nos sentamos, leemos y sabemos en qué concluye, pero ellos van al día, igual que nosotros hoy. Nosotros vamos al día. Jesús dice: baste cada día su propio afán. Y en esta ocasión vamos a encontrar algunos ejemplos que da Moisés al pueblo de lo que deben ser las ofrendas para el santuario. Me llama mucho, hice un listado, ¿verdad?, de esas cosas que tienen que recoger entre los que quieran. Fíjate, me llamó mucho la atención esta frasecita: entre los que quieran darlas voluntariamente y de corazón. Fíjate, esto es lindo porque son cosas de un valor estimativo material, sí, pero son cosas de valor, ¿sí? Y entonces
El Señor estaba esperando que el pueblo aprendiera a ser generoso, porque nosotros nos hemos acostumbrado. Yo me acuerdo mucho cuando era una niña pequeña que asistía a misa. A mí se me quedó bien grabado el asunto de la limosna, ¿verdad? Y como niña pequeña que estaba yo observando todo lo que pasaba, yo veía que lo que abundaba en esas canastillas que pasaban eran moneditas, porque era limosna. Y a lo mejor muchos de nosotros venimos a Cristo con el concepto que a Dios hay que darle así como que la limosna, lo que nos sobra. De tal manera que cuando somos confrontados, por ejemplo, con el diezmo, algunos hasta objetan, no es del Nuevo Testamento. No, si no quiere seguir el diezmo, dé más del 15, del 20, ese no es problema. El asunto es de que Dios está apelando al corazón del pueblo para que pueda dar con esa voluntad de dar, pero también con un corazón sincero. Porque aunque dieran estos elementos que iban a adornar su santuario, ¿por qué tanto lujo? Podría decir alguien, ¿no? No, es que no es el lujo, mi amado. Es que Dios estaba viendo transmitido lo que la gente valoraba porque le había costado su esfuerzo, su trabajo. Y entonces se lo estaba entregando al Señor. ¿Sí? Era una ofrenda de un sacrificio porque se estaba desprendiendo de algo lindo. Y le voy a mencionar, si no es lindo, mire, les pide oro, le pide plata, bronce, les está pidiendo esa tela morada, esa tela púrpura, esa tela roja. Y esas telas tenían una característica muy especial, eran muy finas. Y entonces tenía que estar ese santuario revestido de cosas bellas, finas, delicadas. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar allí haciendo presencia. Por eso. Yo puedo creer, no hay santuario aquí en la tierra tan espectacular ni tan hermoso, aún con el templo que después construyó Salomón, que se compare honestamente a la morada de Dios en los cielos. No hay nada que se le compare, pero esta era como una especie de analogía. Y Dios estaba esperando que la gente de su pueblo que lo amaba pudiera entregarle estos bienes para poder poner hermoso su santuario. Y luego también le pide que dé lino fino, ¿verdad? Que luego de una manera muy especial viene a repercutir por allá por el Apocalipsis, y me llama la atención que los vestidos de lino fino son las buenas obras de los santos. O sea, eso tiene un significado. Si usted se fija, el Señor usa mucho en los proverbios, por ejemplo, cómo el Señor nos compara en el medio de la prueba con el oro fundido, con la plata fundida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son elementos de alegoría, ¿no? Entonces vamos a ver otra cosa, que también está pidiendo que traigan pieles de cabra, pieles de carnero rojo, teñidas en rojo, pieles finas. Si se fija, la característica es de lo más especial. Así como para el sacrificio pedía el animalito sin defecto, ahora está pidiendo Dios. Ahora, ¿por qué Dios pide esto? Porque Él es el dueño de la tierra, su plenitud y los que en Él habitamos. Así de fácil. O sea, lo que tú y yo tenemos no nos pertenece, somos administradores, Dios nos los concede por un tiempo, pero tenemos que darle a Él lo que a Él le pertenece. Y luego dice madera de acacia, ¿sí? Aceite y también perfumes para el aceite también de la unción, ¿verdad? Que también tenía que ser el incienso, y también ese incienso aromático y piedras como la cornalina, ¿verdad? Y si se fija, mucho de esto son figuras que más adelante nosotros las podemos ya en Cristo aplicar. Cuando habla de aceite, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de unción, hay una palabra muy hermosa en Isaías 30:15 donde dice que el Señor, la unción pudre yugo de esclavitud, es lo que hace precisamente esa unción, es poder de Dios en acción, y podemos encontrar perfume aromático. Y yo cuando estaba meditando en esto dije, Señor, sin duda que aquello quedó hermosísimo, ¿verdad? La promesa ahí en el verso 8 dice es que yo habitaré entre ellos, ¿sí? Y Él quería un lugar hermoso porque Dios es hermoso, ¿sí? Pero lo que está diciendo, Señor, de esto, ¿qué es lo que quieres de mí? Y me venía mucho a mi mente el pasaje de Jeremías donde dice que Dios entresaca lo precioso de nuestro interior de lo vil.
¿sí? Por eso una obra de Jesucristo a nuestro favor después de salvarnos es sacar lo vil, lo feo, lo que nos produjo el pecado, ¿sí? Para que entonces pueda fluir lo que nos ha puesto. ¿Qué nos ha puesto? Su Santo Espíritu, las arras del Espíritu, el sello del Espíritu, los dones, el fruto, el discernimiento. Se fija, eso es lo precioso que Dios nos puso en el nuevo nacimiento y necesitamos darlo como ofrenda también, voluntariamente y de corazón. Todo aquello rico, hermoso, bello, valioso, fino que tenemos en el interior, Dios lo puso, a Él le pertenece y quiere que se lo entreguemos a Él precisamente como una ofrenda voluntaria, ¿sí? De corazón sincero. Y este es un símil, le recuerdo que de hecho ese tabernáculo, la palabra tabernáculo más que un sujeto era un verbo, significa habitar, habitación, ¿sí? El tabernáculo significa habitó en el hebreo, y entonces significa que ahora la presencia del Señor, su tabernáculo, su habitación está con nosotros. Nosotros ahora somos el templo de Dios, su Espíritu mora en nosotros. Ve, el creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios y su cuerpo es templo. Y entonces tenemos que adornarlo con estas cosas, sacar lo vil, sacar lo sucio. Si se fija, no puso nada sucio, nada feo, no pidió absolutamente nada corriente o mal hecho, sino pidió aquello que era hermoso, porque así va en concordancia con la presencia del Señor. Y después de esto, les habla acerca de que, acerca del arca de la alianza, el arca del pacto, porque dentro de este lugar, allí en el lugar santísimo, iba a estar precisamente esta arca. Era un cofre que era símbolo, escúcheme bien, símbolo de la presencia de Dios. Que no se le olvide esa palabrita, símbolo, porque en ocasiones tenemos algún contenedor con algo y entonces creemos que la presencia está allí y solamente es un símbolo. Y vemos que en ese símbolo iban a estar las tablas de la ley, para que un poco más adelante iba a ser acerca del maná y de la vara de Aarón, pero aquí iban a estar las tablas de la ley para que no se les olvidara los mandamientos divinos. Y era esa alianza, mire, esta es garantía de que yo estoy con ustedes. Y les dio una instrucción y les dijo, van a poner a 2 seres alados, llamados querubines. Allí del versículo 18 al 20 nos habla de estos seres. Y estos seres son guardianes. Es un símbolo también, no las figuras labradas allí, no. Es un símbolo que los ángeles de Dios son guardianes, también son soporte del trono, también ellos son portadores del vehículo donde se manifiesta la gloriosa presencia de Dios, ¿sí? Y en ese lugar, precisamente, dice, me encontraré contigo. En ese lugar. Y se acuerda, ahí entraba precisamente el sumo sacerdote para encontrarse con Dios, donde estaba el arca de la alianza, donde estaban esos querubines. Y de ahí, cuando dice alados, de ahí han salido 1000 figuras de lo que pudieran ser los ángeles, que yo le aseguro que muchos que existen, nada que ver con la corte angelical de Dios allá en su trono. Pero podemos tener aquí testimonio, no, que su visión no vaya a los ángeles, sino a la misma presencia de Dios. Estaban como guardando ese pacto, guardando esas leyes, guardando esa alianza, de tal manera que al pueblo no se le olvidara que Él había prometido habitar ese lugar. Ahora, qué maravilloso para nosotros ahora, en la era cristiana, que el Señor Jesucristo, cuando estaba por partir, dice, pero no los voy a dejar solos. Yo me voy, ¿verdad? Dice, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para que no estén solos. Y qué hermoso saber que ahora no necesitamos ir a un lugar para encontrar la presencia de Dios. Ahora, es bueno congregarse. Hay lugares edificados especialmente para congregar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, reunirnos, edificarnos unos a otros, sí, pero la presencia del Señor en el creyente está en su propio corazón. ¿Le da gracias conmigo por estas bendiciones? Dígale conmigo al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría que siguieras haciendo tu obra de entresacar lo precioso de lo vil,
Saca de mi interior eso vil con lo que todavía batallo para que fluya lo precioso y voluntariamente, de corazón sincero, aquello que tú me has dado lo rinda ante tus pies, ante tu trono, ante tu majestad, Señor. Y que tú aceptes esa ofrenda, porque hoy yo quiero ser la ofrenda de esta hora. Y al recordar esa alianza del pacto, Señor, tengo un nuevo pacto. Y ese pacto lo estableció Jesucristo en esa cruz del Calvario, que me da acceso al trono, en esa resurrección que me permite tener visión de eternidad, y en esa segunda venida, mi Señor, que has prometido y que sé que vas a cumplir en el tiempo de tu voluntad. Te doy gracias por esta hermosa escritura, porque has hablado a mi corazón. Habla y sigue hablando, porque lo necesito, mi Dios. Bendito seas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén y amén. Y recuerde, Dios está esperando que usted sea la ofrenda de este día. Hasta pronto. Bendiciones.